Ya habíamos pasado el tema de la Gran Depresión del 29, habíamos hablado sobre algunos antecedentes, habíamos hablado sobre ese periodo de los felices años 20, donde como que todo Estados Unidos se había endeudado, había aparecido el concepto del crédito, había aparecido el concepto de endeudamiento, y de alguna manera esa prosperidad siempre fue especulativa, ¿no? Especulativa en el sentido en que, y dimos algunos ejemplos, no siempre sabemos lo que va a pasar con una empresa, con un negocio. Puede que de un momento a otro una empresa se desvalorice y sus acciones se derrumben por una situación X. Eso es lo que tenemos nosotros cuando una empresa, por ejemplo, cae en una crisis. Hace una semana salió este caballero, no sé pronunciar su nombre, pero es el que, ¿cómo se llama? Se dedica al tema de la construcción de autos eléctricos. Y resulta que este caballero habló sobre el tema de que querían dejar de depender del concepto del litio. Y acá en Chile el litio es como uno de nuestros productos como por excelencia, aparte del cobre. Y resulta que esta situación automáticamente especulativa, porque él está trabajando en un proyecto, por así decirlo, para no depender del litio, automáticamente esa especulación modificó el valor del litio. Y al otro día de esta conferencia, el litio bajó de precio. Y eso es lo que yo les comentaba. A partir, por ejemplo, de, del tema de la carrera de caballos que habíamos comentado en la clase anterior, en la cual decíamos, claro, en una cuestión de acciones, si tenemos unas acciones o tenemos una empresa que está siempre subiendo, aumentando sus ventas, mejorando, innovando, vamos a tener que la empresa obviamente que su valor va a ir aumentando, pero no siempre es así. Y eso es el tema de que en el comercio, en la economía, siempre hay fluctuaciones. Y estas fluctuaciones son las que aprovechan los economistas y los encargados de hacer todos estos trances comerciales en la bolsa para saber cuándo tienen que vender y cuándo tienen que comprar ciertas acciones. De alguna manera, este pánico que empezó a aumentar, o sea, que empezó a aparecer en los bancos porque las empresas empezaron a despedir gente, aumentó la cesantía, esa gente como no tenía dinero fue al banco a pedir dinero y los bancos colapsaron todo porque no tenían el dinero, porque el dinero lo tenían invertido. Es como si en la actualidad como que toda la gente que de alguna manera tiene dinero guardado en los bancos, se lo pidiera. El banco automáticamente tendría una repercusión económica y podría ser que a lo mejor no tiene el dinero para pagarle a todos sus trabajadores, o sea, a todas las personas que tienen ahorrando en ese banco. Y eso es lo que pasa en ese momento. Entonces la bolsa de comercio de Wall Street cae, ¿ya? Hace crash. De alguna manera vamos a tener una semana súper compleja. Eh, Vamos a tener una semana súper compleja en ese periodo, en ese año. La última semana de octubre es una semana caótica, producto que este país cae en una crisis económica y una crisis súper grave. Y grave porque era la economía principal del mundo. Entonces, cayendo de alguna forma la economía principal del mundo, la hegemonía, por así decirlo, iban a caer todos. Era este efecto dominó que mencionábamos nosotros, en donde todos los países se iban a ver afectados. En la clase anterior habíamos visto una imagen en donde salían cesantes en Estados Unidos y cesantes en la Alemania. Y allí nosotros nos dábamos cuenta cómo la crisis económica de la Gran Depresión había afectado a muchos países y dentro de esos países lo que más se afectó fue Chile. De hecho, uno de los compañeros comentó en esa clase que concordó en que Chile había sido también el país más afectado. Dentro de estos elementos nosotros ya habíamos visto esto de las consecuencias de la Gran Depresión,
pero dentro de las consecuencias está también el tema de la superación. ¿Cómo se lograba salir de una crisis económica súper compleja? Estados Unidos va a hacer una reforma económica que se va a llamar el New Deal, ¿ya? Nuevo trato, por así decirlo. Y Inglaterra también lo va a apropiar a través de los postulados de John Maynard Keynes, que era un economista de esos tiempos, que va a establecer que no puede existir un sistema liberal en donde el Estado no participe. Porque todo lo que está pasando, todo lo que pasó en Estados Unidos, todo lo que pasó en Chile y en todos los países, pasó precisamente porque había un sistema económico en donde el Estado no participaba en la economía. Y si nos damos cuenta, en la actualidad también nosotros tenemos ese mismo sistema económico, en donde el Estado interviene lo menos posible en la economía. ¿Y qué pasa en la actualidad con el tema de la economía? Es controlada por los privados. ¿Qué pasaba en este tiempo, en 1929? Exactamente lo mismo. Por eso, en ese tiempo existía un sistema liberal, ahora se le llama un sistema neoliberal. Onda, si nosotros vemos y hacemos un contraste, una comparación, tenemos una situación reparecida, ¿no? Reparecida en cuanto a la situación que está ocurriendo en Estados Unidos, en Inglaterra en 1929, la década de 1930, y lo que está precisamente ocurriendo en diferentes partes del actual mundo, en donde el sistema neoliberal está viéndose afectado y está entrando en crisis. El New Deal, ¿qué es? ¿Ya? ¿Qué es? Precisamente es un impulso a la producción de las empresas, pero obviamente ese impulso lo va a generar el Estado. ¿Por qué lo genera el Estado y no el privado? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué este impulso económico hacia la empresa es generado por el Estado y no por los privados? ¿Qué creen ustedes? A propósito, Viviana, Cristóbal, Profe, a dígame. mí se me ocurre que al momento de que los bancos sacaron, o sea, las personas sacaron el dinero de los bancos, el Estado no pudo como colocarle un mayor impuesto a los bancos, entonces no sabían dónde sacar más dinero, entonces tenían que hacer algo sí o sí para generar dinero. Ya, Una cosa así se me ocurre. claro, claro, eso es la solución de por qué el Estado incorpora dentro, o sea, se mete dentro del tema económico, porque el Estado como que no podía llevar el control. Y en realidad la respuesta era mucho más simple, Viviana, y era porque el privado, que son los bancos, carecen de dinero ahora, porque piensen que la Gran Depresión del 29 los va a afectar tanto que los bancos se van a ir a quiebra y que todos los privados ya no tienen el dinero que tenían antes. Entonces, obviamente, dentro de esta lógica va a entrar el Estado y va a impulsar la economía. ¿Cómo creerán ustedes que el Estado impulsa la economía? ¿Cómo el Estado puede recuperar a un país de una crisis económica? Puede ser mediante créditos, pero no sé, por la crisis como que estoy dudando de eso en realidad. Ya, puede ser que el Estado genere ayudas económicas para la gente a través de crédito. Sí, de hecho, piensen, por ejemplo, en las soluciones que está dando el Estado para el tema del COVID en la actualidad. ¿Ha generado alguna especie de crédito el Estado, no? Sí, ¿Cierto? Hay un crédito que se va a devolver, se empieza a pagar en 2 años más, que fue un crédito especial para la gente de la clase media. ¿Qué otra solución entrega el Estado para salir de una crisis económica? generando empleos. Ya, ¿y cómo genera empleo, Cristóbal? Eh, no sé, profe, pero supongo que, o sea, yo como Estado generaría empleo porque al final es la única manera de obtener
una estabilidad a futuro porque un crédito es momentáneo, pero el empleo perdura durante más tiempo, ¿no? Exacto. Sí, súper bien. Pero no ¿Y cómo es, respondió profe? con... ¿Ah? ¿Cómo es, profe? No, no, por eso le digo, pues súper bien, exacto, le dije yo. No, sí, pero ¿cómo se genera empleo? ¿El Estado Así. cómo genera empleo? Ah, pero tranquilo, hombre, si viene la respuesta. Viene la respuesta. De hecho, es un cuadro, pero hermoso que me gusta a mí mostrar. Que es, a continuación va a salir, ahí está. Todos esos pasos. Lo principal es que el Estado genere obras públicas. Obras públicas o que se apropie de alguna empresa. Es la forma más viable de generar empleo. Por ejemplo, empiezo yo a mejorar las calles, a mejorar las plazas, a, no sé, a hacer edificios públicos, hacer un nuevo edificio del registro civil, mejorar la avenida Mata, ¿no? La avenida Mata es muy chiquitita, la agrandamos. ¿Por qué? Para que los vecinos tengan mejor viabilidad y para tener una mano de obra ocupada. Empiezo a generar en diferentes lugares puestos de trabajo. Y así vamos a nuestra segunda etapa dentro de esta intervención del Estado dentro de la economía, en donde obviamente el Estado va a crear estos puestos de trabajo que nos van a generar que ahora las familias tengan renta, que es lo que decía Cristóbal. Claro, yo les puedo prestar plata, pero eso es momentáneo. En cambio, el tema de la renta me va a generar todos estos elementos. Cuando yo tengo renta en la familia, automáticamente la familia ahora me empieza a ocupar parte de esa renta o parte de ese salario, pues lo empieza a gastar. Entonces eso de gastar es el punto 4 cuando nosotros hablamos de la creación de consumo. Porque si una familia no tiene renta, no va a estar consumiendo. Así de simple. Entonces yo ahora, como Estado, le entrego un trabajo al hombre, le pago un sueldo, y con ese sueldo el caballero va y compra productos. Al comprar los productos, nosotros cuando vamos al supermercado, todos esos productos que compramos tienen un impuesto agregado. ¿Saben cuál es ese impuesto? ¿El IVA, profe? El IVA, ¿ya? El IVA. Entonces cuando compramos y compramos algún producto y nosotros no somos una empresa, sino que un particular, una persona, compramos los productos con un IVA. 19% del valor del producto se genera un impuesto y ese impuesto lo tiene que pagar esa empresa que vendió, lo paga a Servicio de Impuesto Interno, que es un organismo del Estado. Entonces, es como una devuelta de manos. Yo le doy trabajo a este hombre va a comprar al comercio y dentro de esta compra que hace, va estableciendo impuestos. Impuestos. Por otra parte, nosotros tenemos que, si tenemos una población que antes no consumía y que ahora está consumiendo, este consumo también empieza a aumentar y como empieza a aumentar el consumo, también va a aumentar la producción. Ah, resulta que en Chile son todos pobres. No hay gente que tenga rentas, entonces no estoy vendiendo mis productos. Yo creo que puedo vender a lo mejor 5 o 10 productos. Ah, pero resulta que ahora el Estado les dio trabajo a mucha gente. Y ya no me basta solamente con llevar 5 productos porque los chilenos quieren más productos. Entonces voy a llevar 20, 30, 40 y así automáticamente el dueño de esa empresa se da cuenta que ahora le están volviendo a comprar los productos y para seguir vendiendo y seguir enriqueciéndose, este dueño de la empresa va a aumentar su producción. Y estos aumentos de producción todo va a ir generando impuestos, 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 impuestos y así automáticamente el Estado va obteniendo una parte de todo este gasto. Sencillo, ¿no? Sí, profe. Sencillo como salir de una crisis. Entonces el otro día cuando Piñera habló sobre el tema del presupuesto para el próximo año, lo primero que él dijo
que para salir de la crisis económica, él va a crear, adivinen qué cosa, ¿Trabajo? trabajo. Porque esa es la economía de alguna forma que tiene que establecerse, donde el Estado como tiene que participar, porque si no participa, los privados les pasa esto, lo que está ocurriendo ahora. Muchos agentes privados, muchas empresas quebraron precisamente porque no se podían solventar o porque dependían mucho del concepto del consumo. Una crisis económica se puede generar en cualquier momento en todo caso, pero la solución a esta crisis económica es súper importante en el que el Estado tiene que participar sí o sí. De una crisis económica no se puede esperar que los privados nos saquen de la crisis económica. Y es súper contradictorio porque, claro, los privados, cuando estamos hablando de un sistema económico así como el de nosotros, cuando Chile está bien, el privado está pero feliz, contento, ahí estrujando, explotando nuestros recursos naturales. Pero cuando cae en crisis, el primero que de alguna forma se vota a quiebra o establece que ya no es un lugar rentable es el propio privado. Y ahí quedan los trabajadores, ahí queda la gente que depende de estos trabajos. Mucha gente, y lo hemos conversado, de hecho ustedes están en los ramos de formación ciudadana, hemos conversado en algún momento cuando hablamos de que han habido casos de gente y de personas privados que a lo mejor pusieron a alguna empresa, alguna industria, algún local y les fue re mal, se fueron abajo con el tema de la crisis económica. Y eso es precisamente porque el Estado deja que cualquier persona participe en economía. Pero es súper especulativa esa participación. El Cristóbal es especulativo que en 15, 20 años más sea un productor de música o un conocido, no sé, en cuanto a algún instrumento. Eso es especulativo, ¿cierto, Cristóbal? Sí, profe. ¿Cierto? La Viviana, ¿qué Sí. quiere estudiar, Viviana? Em, Estoy pensando, porque tenía algo planeado, pero por problemas personales como que voy a tener que desistir y ahora estoy pensando en estudiar publicidad y marketing. Oh, qué genial. Sí, por favor, si era ingeniería comercial, descártelo. ¿Mm? Descarta el tema de estudiar ingeniería comercial, todos. Todos, digo yo, habemos dos personas. ¿Por qué, Eh, profe? no, porque ingenieros comerciales ya pasó ese boom del ingeniero comercial y de hecho es la carrera que más egresados tiene por año. 6.100 y tantos egresados anuales tiene. Y ya está, ya hace 2 años que colapsó el sistema. Hace 2 años los ingenieros comerciales empezaron a trabajar como cajeros bancarios, no a trabajar a lo que se debería dedicar, porque a procesos de automatización, a comercio internacional, la administración de algún local, ya eso está todo ocupado. Yo siempre comento, yo tengo dos amigos que son ingenieros comerciales. Uno que egresó, a ver, 2007, el 2012. Y otro que egresó hace 2 años. El que egresó en el año 2012 es parte de la gerencia del Banco Itaú y debe ganar arriba de 2 millones ese hombre. Y el otro todavía gana como 600 lucas. Entonces, a lo que voy yo, y ambos de la misma universidad, ¿ya? O sea, universidades privadas, ninguno de la universidad estatal. A lo que voy yo es que tienen que fijarse también en ese tema de la cantidad de egresados. Onda, si por ejemplo Cristóbal entra a estudiar ingeniería comercial ahora el próximo año, tiene que pensar que cuando él salga, quizás cuántos ingenieros comerciales van a salir en los años que están entre que él entra a estudiar y que él sale. Entonces,
Hay una página, yo siempre la menciono, mifuturo.cl. Esa página es re buena, va a ver el tema de los sueldos, cuánto se demora en encontrar un trabajo, cuánto puede ganar, cuántas son las proyecciones de esa carrera. Por eso yo le digo, por ejemplo, la carrera de la Viviana es re buena porque el marketing, sobre todo el marketing digital, es lo que la va a llevar más adelante. Más adelante va a ser todo digital. Vamos a carecer nosotros de mercados físicos. ¿Se han dado cuenta que esto de la pandemia llevó a que los mercados virtuales tuvieran un aumento, por así decirlo, y las ventas a través de Internet han aumentado? Y es precisamente porque ese es el futuro de lo que se viene. Por eso es súper importante el tema de la publicidad y el marketing. Son carreras que nunca van a estar de más. Eh, Quería estudiar ingeniería comercial, Cristóbal, con esa pregunta que me hiciste. No, profe, ¿No? no, Ah, ingeniería ya, no, no. ya, No, gracias. ya, vale. Ya, menos mal, menos mal. Pero yo a todos mis Pero estudiantes. igual, o sea, al final, hoy en día y más a futuro, imaginando de que uno de la generación actual llegase a terminar un título, como que la mayoría de las cosas están colapsadas, ¿o no? O sea, Claro, pero, o sea, sí, sí, hay harto colapso de diferentes carreras, pero hay carreras que siempre van a estar necesitándose y que no son reemplazables, por así decirlo. Por ejemplo, en el campo de la enfermería, nosotros tenemos hartos egresados de enfermería, pero el tema de la salud es un campo que siempre está presente. En cambio, por ejemplo, el tema de los ingenieros comerciales, ¿qué les pasó? Que el ingeniero comercial sabe de todo, ¿cachai? Pero después salió, por ejemplo, una ingeniería en finanzas. Entonces, la ingeniería en finanzas hace una parte del trabajo del ingeniero comercial. Salió la ingeniería en administración de empresas. Salió la ingeniería en marketing, ingeniería en recursos humanos. Y al final los ingenieros comerciales empezaron a ser reemplazados por estas personas que son específicas para una carrera. Es como antiguamente se daba mucho el tema del ingeniero civil, ¿no? Que queremos estudiar ingeniería civil. Pero ahora no sé si se han dado cuenta en las carreras que la ingeniería civil como que tiene también su especialidad. Ingeniería civil en construcción, ingeniería civil industrial, ingeniería civil tatán, tatán. Entonces es porque las carreras van colapsando y tienen que ir haciéndose como más específicas, por así decirlo. Pedagogía en historia, lo que estudió el profesor que le habla, también un campo súper colapsado. Fue tan colapsado que después ya nadie lo estudiaba. Nadie lo estudiaba. Eso nos sirvió. ¿Por qué? Porque ahora ya el campo no está tan colapsado. Pero así pasa con algunas de las carreras. Y por otro lado, hay otras, hay otras carreras que no existen. Por ejemplo, el tema de eh, lo urbanista, cuando hablamos en mundo global, sobre todo de la situación de los riesgos y la vulnerabilidad, es precisamente porque en Chile no hay urbanistas, no hay carecemos de geógrafos, eh, no se trabaja acá en Chile, por ejemplo, el campo de la ciencia, de la biotecnología, que son carreras que vienen ahora. Biotecnología, imagínense estudian biotecnología. Después se van a otro país y van a ser millonarios. Ya, pero no los quiero alentar ni desalentar por si acaso. A mí que Cristóbal quería estudiar ingeniería comercial y le maté su sueño. no, profe, no, 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 no. Voy por otro lado. Ya, ya, ya. Sí, pues, su lado es la música, sí es muy bueno eso. A toda la gente escucha música. Es que al final, o sea, sí, pero igual es complicado. O sea, yo tampoco voy ilusionado como a surgir o a vivir de manera tan ideal, pero voy como con la idea de aprender más que Ya. de, De de, una de, fuente de laboral. ver la plata como tal. O sea, obviamente también una fuente laboral porque por algo lo voy a
a estudiar e intentar sacar el título, pero tampoco como que veo tanto la plata, aunque igual es como para ambos lados, se puede ganar harto y a la vez se puede ganar poco, Claro. que es muy amplio. Pero en realidad yo creo que con cualquier carrera pasa eso, Cristóbal, con cualquiera. Mm. Pero, pero bueno, si usted estudia eso y le gusta eso, tiene que ser siempre el mejor en eso. Sí, profe, gracias. Ya, sigamos con el tema. Para que un sistema económico funcione, entonces, los ensayos y los errores, que son muchos durante todo el siglo XIX y durante todo el siglo XX, nos han demostrado una cosa, y esto es lo que le molesta a los neoliberalistas, a la derecha chilena, que apoya este sistema neoliberal donde el privado siempre participa, y la gran crítica que se le ha hecho y que estos casos no han demostrado es que el Estado no puede mantenerse al margen de la economía. El Estado no puede mantenerse al margen. En el año 1973, Chile empezó a vivir un periodo de dictadura militar y una dictadura militar que no estableció la privatización de muchos productos. Después de la dictadura militar viene el retorno a la democracia que siguió privatizando. Entonces cada vez éramos más liberales, por así decirlo. Liberales. Cada vez nuestro patrimonio, nuestro país estaba más lleno de privados. ¿Cuál será, cuál será el resultado de, de hacer un análisis sobre el estallido social, por ejemplo, y ver, ¿será una de las causas del estallido social el sistema económico que tenemos? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí, porque al final em, el lucrar por servicios básicos incluso, como la salud o el agua, la luz, todo, se genera un descontento social a futuro porque se lleva una vida muy difícil de sustentar con las cosas básicas. Entonces, es normal, yo creo que se genere el descontento en algún momento. Claro. Y eso que dices tú, Cristóbal, lo dijo un caballero. Lo dijo un caballero que se llamaba Karl Marx, que estipuló que el capitalismo o el sistema liberal, como se le llamaba en esos tiempos, tenía una fecha de caducidad, que tarde o temprano el liberalismo iba a caer. ¿Y saben por qué iba a caer? Porque siempre iba a haber un conflicto de clases. Siempre ese conflicto de clases iba a generar que un sistema liberal fallara. Y es lo que nosotros estamos presenciando en la actualidad. Estamos presenciando el ocaso de un sistema económico que, como dices tú, Cristóbal, nos está entregando una situación súper compleja para quien no tiene poder adquisitivo, porque están lucrando con, lo voy a ocupar tus palabras, lucrando con los servicios básicos. Entonces, quien no tiene la lucas para costear, no sé, el tema de salud, una enfermedad súper compleja, una enfermedad inmunodeficiente, por así decirlo, en donde necesita una vacuna, vacunas que de repente cuestan más de millones de pesos, ahí se va a quedar y esa persona está condenada a morirse. ¿Por qué? Porque hay un sistema privatizado. Entonces, sí o sí, este estallido social que acá en Chile, imagínense, en la Gran Depresión Mundial, en Chile va a tocar en el año 1930. Y desde el año 1930 al año 1932, nosotros tenemos 2 años súper complejos en la política chilena. Van a haber hartos presidentes, van a haber incluso dictaduras, golpes militares en todo ese periodo desde 1930 a 1932, como consecuencia de la Gran Depresión.
Entonces, estos estallidos sociales se van a ir generando repetitivamente en el tiempo. Y a nosotros nos tocó, a ustedes les tocó sobre todo, que justo cuando están saliendo de cuarto medio, emblemáticamente, están también presenciando un cambio súper súper complejo. Nosotros ya estamos viendo y octubre nos va a traer una situación súper compleja con respecto a la situación del país. O sea, yo no sé lo que está ocurriendo, o sea, lo que va a ocurrir cuando se conmemore, por así decirlo, el 18 de octubre, cuando se conmemore la marcha más grande que ha habido en Chile. Entonces, ya tenemos una gran cantidad ¿cómo se llama?, de personas que están asistiendo nuevamente a Plaza Dignidad. Entonces, eso nos demuestra a nosotros que, independiente del COVID, el descontento todavía sigue. Y ese descontento puede permanecer mucho tiempo presente. Es súper compleja la situación. Pero todo de alguna forma es un correlato. Todo esto ha pasado. Y va a pasar en un futuro, también va a pasar en un futuro. A lo mejor a nosotros se nos va a arreglar la cosa y después algo va a complejizar la situación y sus nietos, sus bisnietos van a vivir un proceso parecido. Bueno, si es que queda mundo en 100 años más, si es que queda mundo, no sabemos todavía eso. Keynes de alguna forma va a tomar estos postulados de Marx y los va a transformar, pues y él obviamente se va a dar cuenta y va a decir, oye, el privado no puede participar. Entonces este es un conflicto, porque por una parte tenemos a Adam Smith, que es el papá, por así decirlo, del liberalismo, y tenemos a Marx, que hablaba lo contrario al liberalismo, hacía la crítica al liberalismo. Entonces sale este caballero, un inglés, Keynes, y Keynes dice, no, ¿saben qué? Los dos están equivocados. Está equivocado Smith y está equivocado Marx. ¿Por qué? Porque, y él establece un nuevo sistema económico. Y el sistema económico de él se va a llamar, súper autorreferente, como todos en realidad, se va a llamar un sistema keynesiano. Pero nosotros en la actualidad y en el mundo global, nosotros lo vimos como un sistema mixto en la economía. Sistema mixto. ¿Por qué sistema mixto? Porque toma elementos del marxismo y toma elementos del liberalismo. Y así se solucionó esto. Se solucionó. Entonces, de alguna manera, esta idea va a empezar a aparecer. El famoso sistema liberal, pero con ciertas modificaciones en donde, ¿cómo se llama? La parte importante para dar solución es que el Estado controle la economía. Porque no que la controle, pero que participe, que no deje que solamente los privados hagan y deshagan. Porque pasa, Profe, por ejemplo, dígame. entonces la solución a lo actual sería como una flexibilidad, que sea más flexible el Estado y que intervenga más. Obvio, obvio, si el Estado, por ejemplo, interviniera o gastara más en el tema de la educación, no tendríamos nosotros una educación desigual. Si el Estado, por ejemplo, fuera participante dentro de la educación, le entregaría a todos una educación en igualdad de condiciones que una educación pagada. Pero como el Estado no puede llegar allá, él prefiere y no participa. Y solamente se va a preocupar de la gente esta que no puede acceder a la educación, que no puede pagar nada de nada, entonces ya, educación municipal. Pero ¿dónde queda la calidad de la educación municipal en contra de la calidad de una educación particular pagada? ¿Por qué se deja que un colegio particular pagado cobre más de 600.000 pesos mensuales como arancel?
en comparación con los cabros de el Australian College que pagan, no sé, entre 40 o 50 mil pesos mensuales. ¿No sería mejor que el Estado de alguna forma no dejara que a lo mejor se cobraran tanto arancel, un arancel tan alto en ese colegio, o que a lo mejor parte de las utilidades que tienen esos empresarios se gastaran en los colegios públicos? En Europa, por ejemplo, se deja que participen los privados, se deja que participen los privados, pero se promueve que estos mismos privados que quieren ganar dinero, parte de sus ganancias la inviertan en los organismos públicos. Entonces, por eso, por ejemplo, en los países europeos nosotros tenemos que la salud privada y la salud pública es la misma. Es la misma. Pero allá hacen y le dicen, claro, porque si tuviésemos que la educación pública y la educación privada fuera la misma, tendríamos que todos irían al sistema público. Lógico, ¿cierto? Y nadie ocuparía el sistema privado. Pero allá en Europa es súper simple, le dicen, oye, a ver, ¿por qué tú te vas a atender en el sistema público si tienes una renta en la cual tu capacidad de pago alcanza para pagar el sistema privado? No, a ti no te vamos a atender en el sistema público, tú te tienes que atenderte en el sistema privado. ¿Y quién hace ese ejercicio de investigación y organización? El Estado. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una solución viable para nuestro país, es viable, pero resulta que chocaría mucho con el privado. Y el privado lo que más quiere es ganar dinero. Piensen eso siempre. Piensen siempre como comerciales, así, como empresarios. El empresario siempre, ese caballero dueño del colegio, ese caballero dueño de la clínica, a él le da exactamente lo mismo que la gente se esté muriendo de hambre, que no se puedan atender, mientras él esté ganando dinero, él feliz. ¿Y cuál es el mecanismo y el recurso que ocupan? Es que si, por ejemplo, en Chile se afecta a uno de estos negocios, ellos súper simple, van y se van del país. Y se van del país. Ah, no, este país ya no es rentable, entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos de este país. Los dueños de la Universidad Andrés Bello y de todo el consorcio de educación de Andrés Bello dejaron el país precisamente por lo mismo, porque ellos lucraban con la educación y ellos ya visionariamente se están dando cuenta que la situación de la educación va para otro lado. Va para que se acabe por fin el lucro dentro de la educación. Y si se acaba el lucro, se van a acabar todas esas sociedades que generan muchas ganancias a través de el costo que le cobran a los estudiantes. Entonces, de que el Estado tiene que participar más en la economía, obvio, Cristóbal, siempre. Si el Estado no participa en la economía, vamos a tener un aprovechamiento, vamos a tener evasión de impuestos, malversación de fondos. El Estado tiene que aumentar su capacidad de fiscalización y su capacidad de administración, porque si no, los privados van a destruir nuestro país. Ya lo están haciendo a través del medio ambiente. El mundo global ya lo hemos visto nosotros, el tema de la sequía y toda esa cuestión. O sea, ¿cómo es posible que tenga los permisos de agua, los tengan las mineras y no los tenga la gente para cultivar en el norte? Si ahí el Estado me está diciendo, ¿sabes qué? Yo prefiero mineral y ganancia a que se me mueran de hambre la gente, no sé, de Petorca, de Calama, de Copiapó. Así de simple. Entonces, eso es lo que el estallido social y toda esta situación que se está dando ahora quiere cambiar, porque se dieron cuenta de toda la injusticia. ¿Se habían dado cuenta de que hay injusticia en nuestro país ustedes o no? Sí, pues, profe, obvio. Sí, Ah, profe, es evidente. ya, es evidente, ¿cierto? Pero así como Sí. ustedes lo notan, mi generación, la generación antigua, la generación del 90, la generación del 80 también lo notaban, pero no hacían nada. Ahora ya de alguna forma como que la gente está reaccionando, ¿no? Vamos a continuar ahora con una situación que se da precisamente en este periodo en el que estamos viendo nosotros.
Vimos la Revolución Rusa en 1917 hasta 1922, 23 más o menos, que se establece la URSS. Tenemos que a la URSS, imagínense, tenía un sistema en donde el Estado controla todo, que es lo contrario a lo que teníamos en Estados Unidos. El Estado controla todo. Y resulta que a ellos en 1929 fue el único país que no se vio afectado por la crisis económica. Entonces, todos los países que seguían a Estados Unidos, seguían su sistema político, seguían su sistema económico, porque se supone que era el ejemplo. Y se dan cuenta que en 1929 el país ejemplar cae en una crisis que lo afecta a ellos. Y por otra parte ven la realidad del imperio ruso, ahora ya transformado en una república, y se dan cuenta que esta república no le afectó la Gran Depresión mundial. ¿Qué creerán ustedes que hicieron los países europeos al ver esto? Ocupar el mismo sistema económico. Ya. Van a haber algunos países que van a calcar el sistema económico y a su vez el sistema político de ese periodo. Y así nosotros vamos a tener que de alguna manera, ahí estamos, ahí sí. ¿Ven esto de los estados totalitarios, cierto? Sí, profe. Ya. Vamos a tener nosotros que algunos países europeos, algunos países asiáticos, afectados por la Gran Depresión Mundial, se van a dar cuenta que Lenin y Stalin en la URSS habían logrado transformar a la URSS en alrededor de 5 años en una potencia. Entonces decían, a lo mejor la democracia no es buena y tenemos que tener un gobierno totalitario o autoritario. A lo mejor el sistema económico liberal no es muy bueno, entonces nos tenemos que apegar a las ideas marxistas que tienen en la URSS. Entonces ahí entra un conflicto. Y algunos países lo van a adoptar. Alemania, por ejemplo, Italia, España, Portugal, Japón, China, van a adoptar el sistema político-económico que tenían. Y obviamente le van a hacer algunas variantes. Pero si nosotros hablamos de régimen nacional socialista alemán, el Estado controla la economía. Situación que pasaba en el régimen marxista de Stalin y Lenin en Rusia. El Estado controla la economía. Súper importante, que es lo que hemos dicho. Es importante que el Estado de alguna forma participe en la economía. No deje que los privados lo hagan. En Alemania pasó. ¿Qué pasaba? Que los privados eran generalmente los extranjeros, judíos, y por eso la bronca gigante en contra de los extranjeros y los empresarios. Es como si acá en Chile nos diera, le diera la locura al chileno, por así decirlo, y el Estado se hace partícipe y resulta que le quita la empresa a los extranjeros y más encima a todos los extranjeros que viven acá en Chile los mandan a campos de exterminio. Así hicieron en Alemania. En Italia exactamente lo mismo, el Partido Nacional Fascista controla toda la economía y controla el Estado. Entonces imagínense, un Estado que controla la economía. Nuevamente tenemos un elemento marxista dentro de estos regímenes totalitarios. Que realmente uno como que los ve como contrario. Como que uno dice, ya, el fascismo, el nazismo, como que eran amigos. Pero por otra parte teníamos el comunismo. El comunismo no era amigo de los demás. En teoría, las tres cuestiones eran casi igual. Cambiaba de nombre y cambiaba de líder. Y ahí vamos a ir viendo por qué yo les digo que son iguales. Algunas características de estos elementos. Lo primero que tienen que saber ustedes es que cuando hablamos de totalitarismo hablamos de un proceso que se da en el siglo XX, en el periodo de la entreguerra. En el periodo de la entreguerra
van a aparecer estos gobiernos autoritarios llamados totalitarismos que tienen ciertas características. Lo que más se le parece a un gobierno autoritario o totalitario son las monarquías absolutas, ¿no? Esa monarquía absoluta que nosotros hemos hablado, por ejemplo, cuando lo que ocurrió en Francia, eh, cuando dentro de la propia Revolución Francesa, los jacobinos van a establecer esta dictadura súper compleja en donde empiezan a guillotinar a todos aquellos que eran leales al gobierno. Así de extremo fue, o sea, el que no apoyaba a los jacobinos se iba a la guillotina. O sea, capten más o menos el promedio entre 1000 a 2000 personas guillotinadas en la Francia de esos tiempos. O sea, imagínense la guillotina funcionando todo el santo día ahí, cortando cabecitas, ¿ya? De todos aquellos que no eran leales al gobierno. Entonces, una situación así, de extrema, es lo que es un totalitarismo. Porque eso es lo complejo de estos regímenes totalitarios, que son como extremistas. O sea, Stalin, el régimen comunista, es el que más gente asesinó en la historia. Cuando hablan de que el comunismo, que son asesinos y toda la cuestión, porque en la URSS asesinaban a gente. Sí, pasó, chiquillo. Eso es verdad. Pero así como lo hizo el marxismo, también lo hizo el nacionalsocialismo en la Alemania. Hitler también se puso a sí mismo. En vez de guillotina, ocupaba los campos de concentración, o sea, los campos de concentración, que también eran campos de exterminio. Los estados de partido único van a surgir en la Europa producto de que se genera un conflicto, alguna división, alguna crisis económica y los estados de partido único, como dice ahí, son resultado de guerra o de las secuelas de una guerra, que es lo que vamos a tener nosotros en Alemania y en Italia cuando veamos los casos en particulares. De repente va a ser por algún colapso económico, que ahí tenemos el tema de la Gran Depresión, también por temas religiosos se van a dar en algunos países, por tema étnico, por ejemplo, Sudáfrica, post Segunda Guerra Mundial, va a caer en un conflicto civil producto de el origen étnico de los ciudadanos. Van a haber conflictos de clases sociales o de divisiones sociales que también van a llevar a esto de el establecimiento de partido único. Por ejemplo, divisiones sociales y clases sociales se va a dar en la URSS, cuando estuvimos hablando sobre la Revolución Rusa. Estas tensiones, estos conflictos van a conducir, como dice ahí, a una sensación de desesperanza en la población. ¿Por qué? Porque existe una lógica en las poblaciones que cuando nosotros las sometemos a procesos súper complejos, se va generando una desesperación. Y es lo que pasa a mucha gente en la actualidad cuando le preguntan ustedes, pregunten a lo mejor a sus papás, a sus abuelitos, si de alguna forma, ¿qué pasaría si hay un nuevo estallido social? Si el estallido social se radicaliza, si por ejemplo el 7 de octubre, que yo no sé si es un fake news, pero puede que sí sea, el tema del paro de la institución de Carabineros. O sea, ¿qué pasaría si Carabineros deja de cumplir sus funciones y como institución realiza un paro? ¿Cómo creen que actuaría la comuna de Quilicura, sabiendo cómo es Quilicura, la comuna de Renca, la comuna de Cerro Navia, la comuna de La Pintana, la comuna de San Ramón, si se enteraran de que Carabineros está en paro? ¿Qué ocurriría? ¿Qué podría ocurrir, chiquillos? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que saqueos, ¿o no? Ya, muy buen. Hoy, de hecho, hoy hablaba precisamente eso con mi hermano. Un saqueo, claro, desmanes, y estos desmanes en Quilicura sí o sí, lamentablemente, terminarían en saqueo. Y en muchas otras comunas.
Entonces, es súper compleja la situación cuando nosotros tenemos este tema de la población y que la población, por ejemplo, nosotros sabemos qué resultados puede existir si no hay una fuerza pública. O sea, se han puesto a pensar qué ocurre si Carabineros no asiste a un saqueo, si los militares no asisten y si todos se mantienen al margen, ¿qué ocurriría? En, profe, a mí se me ocurre que sería como el dicho de la selva, el más fuerte sobrevive. ¿Y quién sería el más fuerte, Viviana? Eh, no sé, el que pueda protegerse mal, que básicamente tenga un búnker en la casa para Los que no le narcos, entren. profe. Mm, Sí. puede ser, ¿viste? Y que precisamente nosotros carecemos de las herramientas para hacer ese más fuerte. Entonces, si se genera eso, automáticamente nosotros encontramos esto, un miedo, una inquietud, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces eso ocurría en los países europeos en ese tiempo. Estaba tan la embarrada, sin trabajo, crisis económica, súper compleja la situación. Entonces de repente aparece un caballero, Adolfo o Benito, sea cual sea el caso, y les dice, ¿saben qué, chiquillos? Yo tengo la solución. Pero mi solución es una solución drástica. Es compleja. Y la gente en su desesperación se va a convencer. Se va a convencer de que lo único que va a llevar al país a la gloria va a ser el orden. ¿Han escuchado esos comentarios cuando hablan y dicen, si mi general estuviera, nada de esto estaría ocurriendo? Sí, profe. ¿Cierto? Porque es un concepto típico que ocupa la gente que vivió en ese periodo, precisamente porque por el tema de la dictadura militar, había un control a través de una lógica de miedo, violencia. Entonces esto ocurre también allí. Esto ocurre, sí. De hecho, se puede hacer una comparación con la dictadura militar en Chile y vamos a ver muchas similitudes con respecto a los regímenes totalitarios o autoritarios. Bajo tales circunstancias, obviamente la población va a ser atraída, ¿ya? Y atraída a estas medidas extremas, atraída a una ideología que obviamente va a prometer restaurar el país, restaurar la situación económica, traer orden. Entonces, la gente le va a gustar esta idea. Y si el Estado hace bien las cosas, resulta que le va a entregar a la población una situación cotidiana mucho mejor que la que estaba. Entonces la gente va a creer esto. O sea, hay otros medios de difusión también. Hay otros medios de difusión que ahí después los vamos a ir viendo. Cuando hablamos de medidas extremas, hablamos de que, por ejemplo, el poder se va a establecer para un partido único. Un partido político y como todo partido político van a tener ideologías políticas. Entonces es como si la situación acá llegase a un desorden y nos saliera Kast, el famoso Kast. Y Kast dijera, ¿saben qué? Aquí falta orden. Yo les prometo a todos los chilenos que si me eligen, aquí va a haber orden. Los militares están trabajando conmigo. Estoy hablando como él ya. Los militares están trabajando conmigo, así que chilenos, ustedes voten por mí y yo les prometo orden para el país. Y les prometo que se va a acabar todo este tema de el Partido Comunista, el Partido Socialista, la democracia cristiana. No, el único partido que se va a aceptar es el Partido Republicano. Y gana el Partido Republicano ¿cómo se llama? Las elecciones.
¿Por qué? Porque la gente en desesperanza ha elegido a la democracia cristiana, ha elegido al Partido Socialista, ha elegido a lo mejor al Partido Comunista, al Frente Amplio, y no ha resultado la cosa, entonces, ¿qué ven? Cast, ultraderecha. Y eso es lo que le pasó a Brasil, que nadie se esperaba que saliese Bolsonaro y salió. Eso es lo que le pasó a Estados Unidos. Nadie se esperaba que saliera la ultraderecha, ¡pum!, salió Trump. Así que no me sorprende si en algún momento en Chile se elige también a la ultraderecha. Nada nos tiene que sorprender. Otros partidos políticos, a propósito de lo que estaba comentando con el ejemplo, y otros puntos de vista son suprimidos por medios legales, o sea, una ley. En Chile, por ejemplo, en este periodo hacen la famosa ley maldita, o sea, no en este periodo, posterior a esto, ley maldita de 1948, sí, 1948, y la ley suprime el Partido Comunista en Chile. Onda, todos los que eran comunistas, chao, o se van encerrados. Y ahí se pide, de hecho ahí persiguen a Pablo Neruda. Entonces, eso es un medio legal, como hacer una ley que esté en contra de un partido. Y por otra parte, la fuerza física significa que a estos partidos yo los voy a la gente los voy a detener, los puedo matar. Por eso dice ahí, son eliminados o controlados, a fin de que este gobierno nuevo no tenga oposición. Porque sin oposición el gobierno puede hacer y deshacer. Simple. En la dictadura militar, ¿qué es lo que hace Augusto Pinochet en los primeros días del golpe militar? Empieza a perseguir a todos los funcionarios del Partido Socialista, los funcionarios del Partido Comunista, incluso algunos de la democracia cristiana. Los persigue, los manda a campos de concentración y algunos son eliminados. La dictadura totalitaria, de alguna forma, se establece bajo la lógica de un nuevo sistema de gobierno que se va a llamar la autocracia. Y ahí, como dice lo que yo les decía, miren, en el segundo párrafo, se sostiene el análisis principal de este totalitarismo, se sostiene que las dictaduras fascistas, o sea, el régimen nazi, el régimen fascista italiano, y comunistas son iguales. Son iguales. ¿Ya? Lo que cambia es el símbolo, lo que cambia es el líder y lo que cambia es la posición geográfica. Pero en teoría la cuestión es lo mismo. Características de las dictaduras totalitarias. Primero tenemos una ideología, ya lo habíamos convencido, o sea, ya lo habíamos conversado. Una doctrina, onda, que va a afectar y que les va a decir, por ejemplo, cómo es un buen ciudadano, qué es lo que tiene que hacer, a qué se tiene que dedicar. De hecho, en Alemania, para que igual vayan, a- ya en la otra clase vamos a hablar bien sobre los alemanes y sobre los italianos, pero para que se hagan una idea, en Alemania, en los libros escolares, desde primero básico, onda hasta octavo básico, se establece cambios en el tema, cambios curriculares que abogaban por llevar a cabo esta ideología súper implícita, súper implícita, así como un juego, matemos al judío, así se llamaba el juego. Había un juego, imagínense acá en Chile, decía, ¿cuántos panes hay en el horno? ¿Lo han escuchado, no? Yo no, profe. No. Yo sí, profe. ¿Cómo sigue Viviana? ¿Te sabe o no lo que sigue? No sé si está bien, pero 21 quemados, creo. ¿Ya? ¿Y quién los quemó? Ah, no, ahí no Ya. sé. Sí, vos, 21 quemados, respondían los niños que estaban jugando. Y el líder decía, ¿y quién los quemó? Un juego. ¿Quién los había quemado? El perro judío.
un juego, imagínense, nos llega a nosotros, que ya hace mirar en menos a los judíos. Y así lo hacen en Alemania. La próxima semana, de hecho, vamos a ver ¿cómo se llama? Extracto de un documental con la profe Anita, que es sobre esa situación particular en Alemania que se va generando. Onda, en Alemania es tan compleja la situación para que convencer a la gente que habían o sea, que los alemanes eran los que tenían que controlar la economía y que empiezan a hacer separaciones en los barrios. De hecho, pintaban las puertas, por ejemplo, de quienes no eran alemanes y que eran inmigrantes o familiares de inmigrantes. Y a eso les quitan su negocio y los mandan a vivir a algunos sectores de Alemania. Y no se involucraba ninguna sociedad porque no habían organismos mundiales con peso para contradecir esto. La historia, por ejemplo, entraría la ONU, Amnistía Internacional, el tema de los derechos humanos. Pero en ese tiempo era súper compleja la situación y ahí lo vamos a ver en un documental. Esta ideología va a estar enfocada obviamente al concepto del Estado perfecto, ¿ya? Es decir, está basada en que hay que rechazar, por así decirlo, el tema de la sociedad en ese tiempo y establecer una sociedad nueva. ¿Por qué? Porque los vicios de esta sociedad nos llevaron a la situación actual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un cambio estructural, social, político, económico. El cambio social se va a establecer, por ejemplo, en Alemania y en Italia, en contra de los extranjeros. ¿Saben cómo vamos a cambiar la sociedad? Nada, tenemos que sacar a los extranjeros. Y la sociedad la tienen que hacer solamente los italianos y solamente los alemanes. ¿Y quién es el alemán? El alemán es el que por 3 generaciones vive en Alemania. O sea que sus papás y sus abuelos son alemanes. Y que no tiene un apellido que no sea extranjero. Acá en Chile, imagínense una dictadura de, no sé, de un grupo originario, grupo mapuche. Y ellos dicen, los que no son mapuche se tienen que ir del país. Y ahí algo así pasaba en ese tiempo. O sea, imagínense la cantidad de población que está mirando al hombre. Porque yo creo que todos ustedes, o sea, ustedes dos han visto videos de ese periodo, en donde sale hablando Hitler y sale muchos espectadores. Mucha gente lo seguía y veía en él la esperanza de una Alemania mejor. Veía en el duce Benito Mussolini una esperanza de algo mejor. Y en Lenin también los rusos veían la esperanza de un mejor país y lo tuvieron más encima. Un partido de masas dirigido por un hombre, que ese hombre iba a ser el dictador, Führer en Alemania, el Duce en Italia, y obviamente es un porcentaje súper poco el que controla a toda la población. Dice ahí hasta un 10%. ¿Ya? Obviamente no hay cuestionamiento hacia el tema de las lógicas de poder y está organizado obviamente de manera jerárquica y va a estar conectado social y políticamente. Seguido por mucha gente, el tema de la publicidad también es súper importante. Hay un sistema establecido de terror físico, psíquico, en donde existe siempre en estos regímenes una policía secreta, y si nosotros nos vamos a la situación chilena, también en Chile había una policía secreta en el periodo de dictadura militar, se generaba un sistema de terror físico, psíquico, de hecho
posterior a la dictadura militar, se sabe que iban a algunas poblaciones los militares a solo disparar en la noche. Ni siquiera a alguna protesta, no. Iban a disparar en las noches, balazo, al aire. ¿Para qué? Para que la gente de alguna forma sepa que iban a estar los militares. Se establece un toque de queda, se establece un control. Se caracteriza, por decir, como dice ahí, por dirigirse no solamente a los enemigos concretos que tiene, por ejemplo, Alemania. Alemania, su enemigo principal son los franceses. Alemania en todo momento, como reino alemán, como reino del Rin, siempre estuvo en conflicto con los franceses. En la guerra napoleónica, las guerras antiguas, cuando estaban los reinos franco y el reino de los Rus, ¿cómo se llaman? Los reinos escandinavos, todos los que estuvieron a cargo del sector de Alemania van a entrar siempre en conflicto con los franceses. Entonces, eso le costó re poco a Alemania, o sea, a Hitler, convencer de que Francia era el enemigo y tenían que invadir Francia. Sino también que van a establecer algunos enemigos como parte de la población. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, algunos elementos de la población también van a ser considerados enemigos de la población. En Alemania, en Italia, va a pasar con que los enemigos van a ser precisamente homosexuales, extranjeros, gitanos, judíos, con otro sistema de religión. En la URSS se va a asesinar a toda aquella persona de clase alta con grandes privilegios. De hecho, el asesinato de la familia real es real, ya no es ficticio. Se mata al archiduque, o sea, al archiduque, nada que ver, eso es de la Primera Guerra Mundial. Se mata al zar Nicolás II y a toda su familia. Se mata a las grandes fortunas para quitarle la empresa y se mata a todo aquel que esté en contra del Partido Comunista. Entonces es súper compleja la situación en estos regímenes, ¿ya? Hay un completo monopolio, control, por así decirlo, de los medios de comunicación. Entonces, no le permite a otros partidos que tengan voz, que tengan opinión. ¿Por qué? Porque si daban alguna opinión, no opinaban algo, o sea, o establecían algún medio de comunicación que estuviera en contra del gobierno, eran expulsados, eran asesinados, eran censurados y completamente controlados, ¿ya? Todo lo que es la prensa, el radio y cine. No sé si vieron la película Bastardos sin Gloria. ¿La han visto? Yo no. Me ¿Ya? suena, profe. Ya, tarea para la casa entonces. El próximo lunes la van a tener que haber visto, ¿ya? Para que vamos a comentar esa película. Se llama Bastardos sin Gloria, ¿ya? Y es una película de Tarantino. Tarantino es un director muy bueno, tiene muy buenas películas, de hecho. Deberían haberla conocido esa película. Ya, pues resulta que, bueno, no les voy a dar ningún spoiler, pero habla precisamente sobre el tema del cine en Alemania. Controlaban todo, ya controlaban la radio en ese tiempo, todo lo que es la prensa escrita y las películas que daban también giraban en torno a las situaciones del país. Completo monopolio de las armas, o sea, controlaba el concepto militar, control central y dirección de la economía. Esto es súper importante, lo habíamos dicho antes, en todos estos regímenes no dejan que los privados participen, sino que la economía sea controlada por el Estado. Ahí como dice la coordinación burocrática. La burocracia es el Estado, son los trabajadores del Estado. Entonces ellos van a controlar la economía. Y obviamente,
el régimen totalitario iba a estar en contra, acá, de las ideas liberales y democráticas de Estados Unidos. Por eso, a partir de este periodo en donde empiezan a surgir los totalitarismos, también empieza a surgir un conflicto. Un conflicto entre los regímenes totalitarios o las autocracias y los regímenes democráticos. Y precisamente vamos a tener que en una primera instancia, en la Segunda Guerra Mundial, quienes se van a ver enfrentados van a ser los gobiernos democráticos con un sistema liberal de economía contra los gobiernos totalitarios con un gobierno, o sea, con un régimen en donde el Estado se estaba haciendo cargo de la economía. Régimen comunista, socialista, económicamente hablando. Vamos a tener Estados Unidos como democracia liberal, Inglaterra como una democracia liberal y Francia. Imagínense, estos tres países por un lado versus los países totalitarios. La Alemania nazi, la Italia y Japón. Y entre paréntesis, el imperio ruso que también tiene su propio totalitarismo. Entonces, la Segunda Guerra Mundial se genera por esto, se genera por este conflicto y porque empiezan a aparecer estos regímenes totalitarios. Y estos regímenes totalitarios aparecen como consecuencia de la Gran Depresión del 29. Y la Gran Depresión del 29 aparece como consecuencia de los felices años 20. Y los felices años 20 es una consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Entonces, si vamos dándonos cuenta, si ustedes van haciendo las conexiones, está todo íntimamente relacionado. La Primera Guerra Mundial sale como ganador Estados Unidos. Estados Unidos vive su momento de esplendor, que son los felices años 20, pero cae en una crisis, que es la Gran Depresión del 29. Y como Estados Unidos cae en una crisis, todos los otros países caen en crisis, menos la URSS. Y como la URSS no cae en crisis, los otros países la van a empezar a imitar. Sobre todo estos dos caballeros, la imitan y tienen sus propios totalitarismos, que después se van a transformar en países expansionistas, porque quieren llevar su ideología a otros lugares. Chiquillos, ¿alguna consulta o alguna opinión con respecto a esto?